Mi nombre es Yulita Altamirano Flores. Soy doctoranda de la Universidad de Castilla-La Mancha y pues les voy a hablar un poco sobre mi tema de tesis, que va enfocado a la detección temprana de signos de deterioro cognitivo leve mediante el análisis de movimiento en la vida cotidiana. Mis asesores son Iván González Díaz, Irving Hussein López Nava y Jesús Fontecha. Pero bueno, ah, imaginen que uno de nuestros abuelos vive solo. Cada mañana repite la misma rutina. Eh, um, repite la misma rutina. Prepara el café, calienta una tostada, recoge los platos y guarda el pan. Todo en orden, como siempre, hasta que algo cambia. Un día olvida apagar la vitrocerámica, otro pone los cubiertos en el frigorífico o tarda demasiado en encontrar el cuchillo de siempre. Son pequeños cambios apenas imperceptibles, pero en realidad podrían ser los primeros indicios de una enfermedad neurodegenerativa en fase temprana. Y pues esta investigación parte de dos interrogativas claves. La primera es, ¿podemos detectar esos cambios antes de que se vuelvan clínicamente evidentes? Y pues, ¿puede la inteligencia artificial ayudarnos a observar lo que normalmente pasa desapercibido? Estos pequeños cambios en la rutina pueden parecer realmente inofensivos, pero podrían ser esas señales de un problema mayor. Y aquí surge una pregunta clave que podría, bueno, que va más enfocada a qué es exactamente el heterocognitivo y pues cómo podemos reconocerlo antes de que éste evolucione. Al final es una condición en la que se produce un descenso leve pero significativo en las capacidades como la memoria eh, o el lenguaje y pues al final esto es superior a lo que se espera por la edad, aunque sin llegar a impedir que se realicen pues sus actividades cotidianas. Al final es como un estado intermedio entre el envejecimiento cognitivo normal y la demencia, o sea, es como ese hilito muy o esa línea muy delgada que pues es caracterizado por ese declive leve, pero al final todo lo que gira en torno a ello es las funciones cognitivas. En España, la detección temprana del deterioro cognitivo leve es especialmente relevante. ¿Por qué? Debido al envejecimiento progresivo de la población en España, es, realmente es uno de los países donde hay más personas adultas o envejecidas en la Unión Europea. Según el INE, más del 20% de los españoles tienen más de 65 años y pues se espera que al final es una cifra que continúe aumentando en los próximos años. Al final, este envejecimiento eleva significativamente pues el riesgo de padecer el deterioro cognitivo leve y algunas otras enfermedades. Además, también ayuda a detectarlo el deterioro de forma precoz, pues contribuir a mejorar la calidad y prolongar más la autonomía de los pacientes, permitiéndoles, no lo sé, mantener una vida independiente durante más tiempo. Además, aquí en las fases iniciales, pues se pueden aplicar intervenciones no farmacológicas como la estimulación cognitiva o el ejercicio físico o inclusive están aquí muy de moda o lo están promoviendo demasiado, es la dieta mediterránea. También pues le puedes dar bueno, por otro lado, también beneficia directamente a los familiares y a los cuidadores, porque realmente son quienes asumen la mayor parte pues de la atención en este país, lo que permite que se puedan planificar mejor el cuidado de la persona, también que reduzcan el estrés tanto de la persona adulta como de ellos mismos y pues distribuir mejor las responsabilidades. Pero realmente esto representa un reto muy importante para el sistema sanitario, tanto el público como el privado. ¿Por qué? Identificar este deterioro temprano pues nos ayuda a poder optimizar los recursos en la atención primaria y pues más que nada en la especializada, evitar hospitalizaciones innecesarias y retrasar el riesgo a residencias geriátricas y pues al final todo esto supone un ahorro significativo en coste para ambos sistemas. Por ejemplo, aquí, lamentablemente, bueno, se tardan
de 2 a 3 meses para poder sacarte una cita con un especialista. Entonces, todo esto puede agravar la situación de una persona adulta. Si eso te vas por la vía pública, si te vas por la privada, pues realmente es muy costosa. Lo tienes de inmediato, sí, pero hay personas que no pueden solventar estos gastos económicos. Y pues las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística o el INE, por sus siglas, pues reflejan un envejecimiento progresivo de la población y al final, vuelvo a lo mismo, incrementa la prevalencia del deterioro cognitivo leve, que al final es un coste económico en España que según la Sociedad Española de Neurología, el SEN, el gasto medio anual por paciente está alrededor de más de 27.000 euros. Y al final, a nivel país, este gasto puede superar a los 15 millones de euros al año, que al final trae repercusiones porque no todos reciben la misma ayuda o al final ya no les pueden dar ayuda a todas las personas o poder cubrir todos los gastos. Y también, ¿qué puede pasar? Esta distribución del gasto de los 27.000, por ejemplo, anuales, el 80% recae sobre las familias, ya sean cuidados informales o servicios privados de atención domiciliaria, como sea, pero recae sobre el 80%. Después se les hace cierto estudio socioeconómico que dependiendo de la estabilidad familiar de las personas, pues se les puede solventar por la parte del sistema público un 15 y un 20%. Y al final, pues, ¿qué es lo que llega a o tiende a no poder cubrir esta parte? Los familiares es que los terminan abandonando en los propios hospitales o los dejan en los geriátricos y realmente pues es una lástima porque bueno, es que los estudios que demuestran la parte de la sociedad española es que es una impotencia que les da, pero para que les puedan dar esa atención a las personas adultas o a sus familiares, pues es dejarlos, porque realmente el gobierno se los va a proporcionar y no los va a dejar abandonados. Por ello, o por eso, actuar a tiempo no solo reduce el impacto económico, sino que también permite intervenir antes de que el deterioro avance. Pero, pues, ¿cómo podemos detectar esas primeras señales? Pues a menudo nuestro cuerpo siempre habla antes que la mente. Muchas veces los primeros indicios del deterioro se manifiestan en esas pequeñas alteraciones, por ejemplo, en cómo caminamos, en cómo abrimos inclusive el cajón de la meseta o cómo usamos un vaso. Estos movimientos aparentes pues realmente parecen simples, pero realmente implican muchos procesos cognitivos complejos, como por ejemplo la planificación o la parte de la atención y la memoria, que al final son déficits que se van presentando en la toma de decisiones. Son esas pausas que pueden ser segundos, pero realmente al hacerlo en fases tempranas, pues nos puede ayudar a evitarnos todos esos gastos y que las personas ya no dependan de terceras y reducir costes. Por eso, analizar el movimiento humano en las actividades cotidianas, pues nos ofrecen pues más oportunidades para identificar estos cambios cuando apenas son sutiles y antes de que resulten clínicamente evidentes. Por ejemplo, hemos llegado a hacer algunas pruebas en un laboratorio aquí en Talavera de la Reina, donde me encuentro. Es una actividad muy simple, solamente es abrir la lavadora sujetos y se puede ver la diferencia que hay enorme en esa peculiaridad de cada persona de cómo voy a abrir esa lavadora. Una persona está en cuclillas y la otra simplemente se agacha para abrirla. Y eso ya es algo muy complejo a la hora de poder interpretar estos datos. Pero bueno, ahora que entendemos un poco cómo estos cambios en nuestras acciones cotidianas pueden alertarnos de un posible deterioro cognitivo, pues es fundamental hablar de las actividades de la vida diaria o las ADLs, que al final son tareas y rutinas que realizamos día tras día y que nos permiten mantener nuestra autonomía y poder participar activamente en la sociedad, que al final nos permite cuidar de nosotros mismos y poder desenvolvernos de manera independiente, de las cuales existen dos tipos de actividades o la taxonomía existente las establece de este modo. Tenemos actividades básicas de la vida diaria, que realmente estas son tareas esenciales que permiten a una persona cuidar de uno mismo, que puede ser desde caminar de forma segura, vestirse y pues puede ser mantener la higiene personal
hasta puede ser la alimentación, la continencia o de poder controlarse para poder llegar a un baño sin depender de nadie más. También tenemos las actividades instrumentales de la vida diaria o IADLs, que son tareas más complejas. ¿Por qué? Van más relacionadas al, con el entorno o la interacción con todo lo que nos rodea. Estas incluyen tanto el cocinar, puede ser el comprar, manejar tus finanzas, poder tomar correctamente tu medicación o usar cualquier medio de transporte. Por ende, a partir de esta necesidad de observar cuidadosamente actividades actividades, y en este caso lo estamos enfocando en la cocina como un posible indicador temprano del deterioro cognitivo leve, pues planeamos en este trabajo como el objetivo general utilizar modelos de detección de objetos para poder monitorear indirectamente la rutina de la persona en la cocina. En lugar de centrarnos por ahora en la persona, observamos qué utensilios utiliza, cómo y cuándo los usa. Y pues al final, los siguientes tres objetivos específicos constituyen pues la columna vertebral de este proceso investigativo, que el primero va enfocado a desarrollar y estructurar un conjunto de datos, que en este caso nosotros lo denominamos Jab Kitchen, que al final está compuesto por 53 claves de objetos de cocina, con anotaciones diversas para entrenar y poder evaluar modelos de detección de objetos. También es el entrenar y optimizar estos modelos basados en YOLO V8, que es donde partimos mediante el ajuste de hiperparámetros y evaluar su desempeño en métricas como la precisión media y la robustez. Y finalmente, todo esto, poderlo validar y desplegar los modelos entrenados en en una plataforma o un sistema embebido como una Orange Pi 5, que es un cacharrito pequeño que cuesta como unos 40 euros. Y pues todo esto, poder desplegarlo dentro de un entorno o un Living Lab, comprobando si realmente es fiable para el reconocimiento de objetos y pues la detección de posibles anomalías en escenarios reales pues de cocina. En la metodología que nosotros seguimos tenemos dos fases. Primero hacemos un sistema semiautomático del etiquetado. ¿A qué voy con ello? Partimos primero de las actividades relacionadas con la cocina, de la misma taxonomía que ya les mencionaba, que ya estaba establecida. Tenemos las actividades básicas, que en este caso las enfocamos a que podría ser beber, comer, cortar, y por otro lado, en las IADLs, como cocinar, guardar o inclusive limpiar. Y esto que nos permitió poder identificar estos objetos funcionales que están asociados a cada acción. Al final, tuvimos un listado de objetos claves son los objetos claves que obtuvimos. Del lado derecho se tienen el número de instancias, también identificamos la categoría a la que pertenece y al tipo de taxonomía que también es perteneciente. Al final obtuvimos 53 objetos, como ya les había mencionado, pero una vez dentro de ese proceso que obteníamos ese listado de objetos con respecto a qué actividad voy asociada para poder identificarlo, pues hicimos una recopilación de imágenes de fuentes públicas etiquetadas y con sus respectivas anotaciones. Al final las organizamos en tres conjuntos de datos. Por ejemplo, tenemos el dataset A, que va enfocado a utensilios, el dataset B, que es toda la parte de muebles y electrodomésticos, y finalmente el conjunto de datos de food items. Al final, recabamos 105 conjuntos de datos ya publicados de alguien más. Problema que teníamos muy pocos ítems o de nuestra lista establecida de la taxonomía existente y pues no estaban balanceadas las clases. Por ello, para corregir este desbalance entre clases aplicamos aplicamos técnicas, por ejemplo, de web scraping. En este caso, lo hicimos a nivel de nombre de imagen. A ver, todo el mundo, todos los que trabajan con ciencia de datos o a la parte de hacer entrenamiento de modelos, sabemos que el principal problema son los datos. Si tienes todo el conjunto de datos, tienes como el 70 al 80% de tu trabajo. Y pues realmente existen modelos
especializados para detección de objetos, pero son relacionados al enfoque que nosotros le queremos dar, son muy pocos ítems relacionados. Por ejemplo, YOLO tiene, si nos vamos al conjunto de datos C, tenía, no sé, una naranja, una manzana, pizza. Realmente no te puede dar mucha información para poder detectar la actividad que está realizando y después ver esas anomalías de si tiene deterioro cognitivo leve o no, pues es muy complicado detectarlo con estos objetos. Por ende, nosotros hicimos esta recolección de datos. Al final, para poder buscar esos objetos comunes en la cocina. Y pues bueno, para superar este problema, nosotros comenzamos cargando un inventario multilingüe. Al final almacenamos un archivo llamado inventario.json donde yo le daba todos los nombres de los objetos en español. ¿Qué es lo que hacía este? Internamente utilizaba o guardaba todos estos datos en un arreglo y también los llevaba al inglés. ¿Para qué? Para poder expandir o buscar en cualquier tipo de URLs o en cualquier página los objetos que estamos buscando específicos como tal. Después empezamos o a través de una configuración scrapperconfig.init, lo que le damos es todas las páginas que queríamos sacar esa información, pues le damos la URL para que después pudiera formar esa ruta completa para descargar las imágenes y así poder obtener resultados más variados. Y a través de este archivo de configuración teníamos un problema, que si hacíamos muchas peticiones en muy poco tiempo o terminábamos tirando la página o los demás usuarios que utilizaban esta página como tal se deteriorara o perjudicara el uso de la página como tal y pues que terminaba que nos banearan. Después también tenían algunos ciertos tipos de sesiones, no sé, de un usuario puede estar tanto tiempo, no lo sé, descargando imágenes o haciendo búsquedas y si no hace algo más, te saco de la sesión. Por ello, para optimizar este rendimiento y reproducir la probabilidad de detectar las páginas web, implementé de mi ordenador un sistema de ejecución múltiple que iba en la parte de antidetección. Lo que hacía era, tenía 16 núcleos físicos y 16 hilos lógicos. Y al final distribuía esas solicitudes en distintos usuarios y diferentes tiempos aleatorios. Que al final, ¿qué es lo que hacía? Evitaba esos bloqueos automáticos y la caída del servicio por exceso de comunicaciones simultáneas. De esta manera se lanzaban esos hilos o esas solicitudes de forma diferenciada y pues separada por lo menos un segundo entre ellas y pues ya no había rechazos de la conexión y evitaba saturar todo el servicio. Al final pues ya podía obtener todas las URLs completas, hacer esas peticiones, descargaba lo que eran las imágenes y al final, ya que tenía esas imágenes, las iba estructurando o organizando dependiendo del número del nombre de cómo hacía esa búsqueda, pues realmente es una estructura de, no lo sé, si tenía un abrelata, si era un batidor, etcétera. Pero teníamos un problema aquí. Todo esto lo hacía a nivel nombre. Habían imágenes duplicadas que si por una sola, no lo sé, tenía un abrelatas -1, ya era una imagen totalmente distinta. Problema que nuestros modelos, si le damos muchas imágenes similares, pues puede generar un sesgo. Por ello, hicimos para evitar esta acumulación de imágenes duplicadas, desarrollamos una herramienta personalizada que detectaba imágenes idénticas mediante el cálculo del hash MD5, que esto ya lo miraba más a nivel píxel. Todas esas imágenes o hacía esa búsqueda de todas mis carpetas, las movía a MD5, luego hacía un preprocesamiento binario y luego hacía esa comparación. La imagen A es igual, sin importar el nombre, igual a la imagen B, sin importar las marcas de agua, si les hacías un recorte, pues decía, mira, es igual, me las guardaba en una carpeta que eran backups. ¿Para qué? Para yo poder ver si realmente el directorio original donde me dejaba yo las imágenes limpias, tanto de nombre como de a nivel píxel, realmente hacer esa validación, aunque sea un poco manual, pero decir, mira, si me coincide con unas 5 aleatorias que yo llegaba a tomar, pues ya no tenía que hacer la validación de todas las imágenes, porque al final, pues hicimos una recolección de 45.000 imágenes. Bueno, y esto al final
hacíamos una reorganización de nombres, es decir, bueno, tengo mi abrelatas 1 hasta N y hacíamos esa organización para poder identificar mejor las imágenes y ver que todo fuera bien. Después de que hacíamos esa preparación de datos o esa búsqueda de imágenes, también aplicamos a un aumento de datos, como rotación, recorte, reflejo, y esto nos permitió tener un aumento de datos de aproximadamente de 1000 imágenes. Esto es un ejemplo de nuestro conjunto de datos. Busqué una de las más limpias para que se pudiera ver mejor visualmente. Al final, iniciábamos con transformaciones sencillas, por ejemplo, rotaciones de 90, de 180 grados, volteos horizontales, verticales, pero también nos dimos cuenta de que ocupamos más datos y además buscar esa variabilidad en que se pudiera ver en cualquier tipo de escenario. ¿A qué voy con ello? Hacer ajustes de iluminación, cambios en contraste, de todos los conjuntos de datos, simular distintas condiciones como, no lo sé, diferentes encuadres, etcétera. Por ende, una vez que ya teníamos toda la preparación de los datos, para mejorar de manera progresiva la calidad de las anotaciones y con ello el rendimiento pues, de nuestros modelos adaptados a una estrategia de etiquetado, pues fue lo que implementamos, hacer este etiquetado semiautomático que nosotros lo denominamos Bootstrap Labeling, que al final es iterativo, que combina las predicciones automáticas, la validación manual y pues el reentrenamiento de los modelos. Pero bueno, un poco más específico es del proceso, todo comenzó utilizando YOLO V8. ¿Para qué? Para generar solamente anotaciones, esos bounding box. Bueno, yo partía de dos fuentes. Por un lado tenía las imágenes que ya contaban con etiquetas preexistentes, que al final, ¿qué es lo que hacía? Una validación de estas etiquetas. Después tenía las otras imágenes obtenidas mediante web scraping, que no tenía un etiquetado, no tenía el bounding box, no tenía absolutamente nada. ¿Qué es lo que hacía? Hacerme esa generación de mi bounding box como tal. Después, ¿qué es lo que pasaba a hacer? Ya tenía mi contorno de la imagen de dónde estaba cada objeto, pues con las que teníamos las imágenes correctamente anotadas y entrenamos estos modelos especializados, como les mencionaba, tenía el A, B y C. Iban enfocados a utensilios, electrodomésticos y food items. Después, estos modelos se emplearon para generar nuevas anotaciones en las imágenes que no las tenían, porque yo ya tenía mis puros contornos. Ahora, con la información que ya tenía importante, decía, bueno, tengo el contorno, pero ahora, ¿quién eres? ¿Te identifico? Vale, pues paso a una inspección manual. ¿Qué es lo que hacía? Dependía si, ah, bueno, en esta figura se puede ver si las anotaciones eran correctas, bueno, se integraban directamente al modelo que se estaba entrenando. De lo contrario, si habían errores, decía, mira, oye, yo digo que soy un sartén, pero termino siendo un huevo, por ejemplo, está mal, pues mando directamente a ver si estábamos mal desde el propio bounding box o era ya del propio modelo del etiquetado que le daba. Entonces, era un ciclo iterativo para poder obtener todas las etiquetas, reforzar que realmente todo estuviera bien y en orden para poder obtener nuestro conjunto de datos para futuras inferencias. Y esto nos lleva a nuestra fase 2, que es el modelo de entrenamiento. Al final, analizamos cómo afectaba el rendimiento del modelo de una reducción progresiva del volumen de datos. ¿A qué voy con ello? Simulábamos ciertas situaciones en las que la disponibilidad de los datos eran limitadas, como ocurre frecuentemente en los datos. Yo partía de mi dataset A, de mi dataset B y del dataset C, partía de una configuración inicial de la literatura o inclusive si no había, yo proponía una. ¿Qué es lo que pasaba? De mi 100% de datos, yo le daba o lo pasaba por Optuna. ¿Qué es lo que hacía? Yo le ponía, bueno, al final no es que yo le pusiera, simplemente decía, ponles 20 trays, lo que hacía era entrenaba 20 veces cada conjunto de datos y de ahí buscaba o este utiliza un algoritmo de optimización de parámetros, es decir, mira, busco mi máximo global con respecto a una función objetivo, que en este caso era mi promedio de precisión de clases del 50. Entonces, yo llegaba al 95%, me detenía todo el entrenamiento. De lo contrario,
continuaba con el trail 2, el 3, así sucesivamente. Y todos estos resultados pues los iba guardando. Yo, bueno, los guardaba ¿para qué? Para poder obtener un análisis del proceso de optimización de los hiperparámetros, porque yo les menciono, yo todavía del 100% iba reduciendo a mi 90, a mi 80 y así sucesivamente. Pero solamente hice una vez la parte de la optimización de hiperparámetros y realmente le fue muy bien. ¿Por qué? Yo en total, si realizaba un solo trail con hiperparámetros que yo proponía, se tardaba 40 horas en el entrenamiento, teniendo un ordenador potente. Me dieron acceso en un instituto, al final tenía una buena gráfica. Eran como, bueno, cuesta como 15.000 euros ese ordenador y pues realmente a veces me quedaba corta de potencia. Por ello pasamos a optimizar esta parte de los hiperparámetros. Al final, como se puede ver en esta figura, pude reducir, bueno, al final reduje a entre 9 horas de entrenamiento de todos los trails y más específicamente cada trail entre 1 hora 50 minutos, 2 horas aproximadamente para cada entrenamiento. Por ejemplo, eh, en la, bueno, se puede ver ahí el recuadro rojo que obtengo más o menos un 70% con respecto a utensilios. Si me voy a lo que es muebles, obtengo un 83% aproximadamente. Y si me voy a lo que es food items, por ejemplo, tengo un 78, un 76%, pero es la evolución que va desde mi trail 0 hasta mi 19. Bueno, al final está recorrido del 1 al 20. Pero yo ver en qué punto o en qué trail converge, yo guardaba mi punto ya, que al final eran todos los hiperparámetros y para poder entrenar mis demás modelos progresivos, daba estos hiperparámetros al final. Al final hice un análisis comparativo con y sin Optuna. Aquí se puede ver en muebles, por ejemplo, el modelo optimizado del 81%, o resumiendo las gráficas anteriores, del 81%, que al final fue el que tuvo mayor estabilidad a la hora de la dispersión de los datos, pues a un 87%. Y pues también que nota aquí que pudimos reducir errores entre las clases. Llegaba a pasar que me confundía mucho el horno con la lavadora. O inclusive, yo no sé por qué la olla esta, el extractor de humo, me lo confundía mucho con la parte de los muebles. Entonces, de mi parte inicial a hacer esa optimización de parámetros, pues realmente mejoró mucho la parte de interclases. Después, si nos enfocamos un poco al de utensilios, aquí se puede ver que logró de un 73% aproximado, donde se encuentra la media, mejoró o alcanzó entre un 78,8%, y esto lo hizo en menos de 2 horas. Y si lo vemos un poco con respecto al último dataset, que de hecho es el que más me tardó en el entrenamiento, tal vez porque, bueno, es que realmente le agregué más ruido en las imágenes, también era un plato donde tenías, no lo sé, servido frijoles, tenías arroz, tenías varias comidas que provocaba esto, que era más ruido con respecto a los fondos, con objetos, y pues también fue uno de los que más batallamos para poder optimizar pues el promedio de precisión de clases, pero aún así pues se logró estabilizar mucho, subirlo a un 77%. Y realmente al inicio teníamos demasiada dispersión de clases y cuando utilizamos Optuna, pues realmente esta media se mantenía más estable con cada clase. Y decía, vale, pues en las matrices de confusiones yo miraba que decaía demasiado unas clases y lo confundía mucho con los fondos, porque eso también es una de las cosas que nosotros analizábamos. Después, bueno, de los mejores conjuntos de datos o en el estudios anteriores, detectamos que no vale la pena tener dentro de nuestros conjuntos de datos, por ejemplo, muebles, que era uno de los peores que les iba. ¿A qué voy con ello? Tuvimos que pasar a poner solamente los puros muebles, hicimos un análisis de los primeros 3 conjuntos de datos bases, después empezamos a dividir. Obtuvimos lo que fue solamente electrodomésticos y muebles, pasamos a obtener solamente, no lo sé, también vegetales. ¿A qué voy con ello?
En el mismo caso de los vegetales, yo bueno, tenía reducido a 1000 imágenes. Yo quise abarcar lo que fue sandías, abarcamos lo que eran peras, etcétera, etcétera. Al limitarlo a 1000 imágenes, no había manera de poder identificar algunos objetos o se desequilibraba internamente, porque a mí no me interesaba decir, mira, tú eres una uva o tú eres un plátano, simplemente me interesaba ver más las frutas. ¿Qué pasaba? Que limitaba mucho el aprendizaje del modelo con respecto a esta clase. Por ende, optamos a hacer esta separación entre conjunto de datos y hacer específicos, uno de muebles y otro de vegetales. Por ende, aquí se puede ver, o al menos mostramos una gráfica de la eficiencia. ¿A qué voy, a qué voy con esto? Dependiendo del número de instancias que tenía, que por eso se ve que tengo hasta 40.000 instancias, porque en algún punto tuve que aumentar demasiado el número de imágenes para unas clases y, y lo iba comparando con respecto a la métrica. Pero al final las ganancias, aún así inclusive, no eran lineales. ¿A qué voy con ello? Por ejemplo, aquí en el conjunto de alimentos sin verduras, pues se puede ver que supera un 85% del promedio de presión con clase, con menos de 9000 instancias, que es esta parte de aquí. Pero bueno, aquí. Entonces, mientras que solo verduras, pues necesito más datos para un rendimiento similar. Al final, es ver ese comportamiento de, mira, yo tengo mis verduras, que es esta parte, bueno, de aquí, que es el que mayor tiene solamente verduras, que obtuve, al final, necesité 40.000 imágenes. Si lo comparo aquí con, no lo sé, los utensilios, sé que es muy injusta la comparación, pero bueno, al final obtuve tal vez no el mismo rendimiento, pero dices, ocupé menos imágenes. ¿Qué me llevo con ello? Menos poder computacional y menos tiempo de inferencia. Esto nos lleva a la siguiente gráfica, que al final hicimos una relación entre el tiempo de entrenamiento en segundos y el promedio de precisión de clases en todas las configuraciones. Igual hicimos la misma partición tomando la base y cuáles conjuntos de datos valía la pena separarlos de los otros. Y aquí se muestra que los modelos entrenados, por ejemplo, con food items sin verduras y solamente los de muebles, pues lograron valores muy altos con respecto a los tiempos de entrenamiento que son relativamente cortos. Como se puede ver aquí en la gráfica, realmente aquí lo teníamos en su pico más alto y a, no lo sé, acaso unos 1800 segundos con respecto al entrenamiento. Si nos vamos, por ejemplo, aquí al de muebles, que fue el que ocupé más tiempo de entrenamiento, que también fue otra de las clases que más me costó, pues ocupé entre casi alrededor de 16.000 segundos para el entrenamiento. También, bueno, al final, ¿a qué conclusión llegué con esto? De que estos resultados indicaban que la separabilidad de las clases, pues realmente la estructura interna, como les mencionaba, afectaba tanto significativamente la eficiencia del entrenamiento y del desempeño como tal. Además, hicimos una comparación del modelo, bueno, del servidor que les dije que estaba utilizando del instituto que nos los prestó, que al final se llama Gandalf, y hicimos una comparación de inferencia de este conjunto de datos con una Orange Pi, que al final realmente es que comparado si lo vemos comparado al tiempo de inferencia de los datos, en general o un tiempo promedio era de 0.05 segundos con la Orange Pi y 0.0001 segundos de inferencia por imagen en cada uno o sea, comparado con respecto a los conjuntos de datos. Realmente, si tú me dices, bueno, es un 0.1 segundo con respecto a 0.05, realmente a la hora de hacer las inferencias, vale, es mucho. Pero si ya lo ves a un sistema que lo quieres implementar ya embebido en un Orange Pi que no me cuesta casi nada, si comparo 40 euros contra 15.000 euros, pues realmente no tiene comparación para hacer esta inferencia de la detección de los objetos. Y pues bueno, el objetivo principal de este estudio pues fue diseñar un algoritmo que fuera capaz de detectar objetos claves en actividades pues, de la vida diaria, dentro de la cocina y al final definiéndolo todo dentro de una taxonomía funcional específica, pero ya establecida, que al final tuvimos lo que fue utensilios, electrodomésticos, muebles y alimentos. Vimos directamente cómo estaban relacionadas estas tareas, tanto de, bueno, qué tanto influye
un ítem con respecto a una preparación y este consumo, qué tanto influye la organización de me causa tanta diferencia tener la cuchara detrás de, no lo sé, de un vaso que tenerlo a simple vista de la cámara. Y pues todo esto nos ayudó a poder hacer un algoritmo capaz de poder detectar objetos en entornos inteligentes. Y un poco más específico de las clases, aquí les muestro unas matrices de confusión, por ejemplo, normalizadas para el conjunto de datos de, de muebles con todas las clases, conteniendo electrodomésticos. Y aquí, por ejemplo, como yo les mencioné en algún punto, lavavajillas, lo que fue lavadora o un frigorífico, lograron una alta precisión. Tenemos un 98, 94%, pero la categoría de muebles, que vuelvo y remarco, tuvo un 57%. En base a esto, yo pude tomar la opción de dividir estos conjuntos de datos. ¿Por qué? Al final, pudo en evidencia la ambigüedad semántica al agrupar muebles y electrodomésticos en una sola clase y pues poder reforzar esta necesidad de separarlos y decir, mira, me vale más la pena para hacer una mejor detección, porque a grandes rasgos, si tú dices, yo detecto muebles de estos de cocina específicos, no los voy a detectar en un salón, por ejemplo. Entonces, si yo voy cambiando, porque esa es la otra fase de mi trabajo, en la que ya estoy con la que ya he avanzado de, mira, si yo detecto este mueble de cocina, significa que por ende voy a estar en una cocina haciendo, no lo sé. Por eso voy poco a poco y contextualizando en qué entornos lo llevo. Aquí, por ejemplo, tengo la matriz de confusión normalizada para el conjunto de food items, que al final las clases que mayor guerra me dieron fue lo que fue el pollo, la fruta, que es así, fue la que opté por lo mismo, separarla y arroz y la leche. Por ejemplo, hay diferentes presentaciones de la leche, no sé, no puedo leer marcas, por ejemplo, porque aquí la parte de tú demuestras una marca y te metes en problemas legales, cubrir todas esas partes, pues es muy complicado. Pero bueno, al final se obtuvieron una, bueno, bueno, sí, fue una precisión del 94%. De hecho, estaba confundida, pero las que más me dieron fue la ternera y la galleta, fue lo que más lucha me dieron, entre un 56 y un 60%. Y pues es que en las primeras pruebas lo que más complicaciones me dieron pues fue la leche, porque de hecho ver esa parte de identificación, pude con el problema, identifiqué cuál fue ese problema y después pude mejorarlo, pero bueno, esos ya fueron problemas ahí circunstanciales. Y pues finalmente aquí les tengo lo que es la matriz de confusión normalizada del conjunto de utensilios, que inclusive este es uno de los conjuntos de datos que tiene más objetos. Problema que identifiqué que al ser todos metálicos, al ser muy pequeños, de que si hay demasiada oclusión entre objetos o inclusive la misma persona, pues puede empeorarlos. Con respecto a las imágenes que yo les di, pues realmente lo que fue la tabla para cortar, lo que fue la cuchara, un cucharón, pues fueron los que mejor precisión me dieron, entre un 87 y un 94%. Ya de ahí, y lo que me pasó mucho al principio es un colador y un abrelatas me lo detectaba en todo, todo, en todo, ya aplicado en un sistema real. O, por ejemplo, al Living Lab que tenemos aquí, me aparecía para todo un abrelatas, inclusive está en el techo y dije, bueno, no sé qué está pasando. Y con respecto a ver este análisis de, bueno, me va muy mal, eh, miré que no hacía muy bien la parte de la detección por los mangos que tenía y esa parte metálica que se parecían mucho, pero al final también tenía mucho que ver la parte de la iluminación y algunos ángulos que eran muy poco favorables. Y pues con respecto a las conclusiones, pues al final este estudio desarrolló un modelo modular capaz de utilizar algoritmos de deep learning, capaz de detectar de manera fiable objetos claves en la cocina, involucrando actividades de la vida diaria, porque al final, esta es la primera fase, bueno, la que les presento, es mi primera fase del trabajo, que de hecho este artículo, bueno, esto es de un artículo que ya está en revisión y estoy en la siguiente fase, que ya es meterlo en video y con personas y moviéndose. Pero bueno, al final realmente obtiene buena precisión. Yo ya en promedio de todo se obtiene un 87%.
y al final había bastante robustez frente a condiciones reales como cambios de iluminación, fondos desordenados y oclusiones. Además, se creó un conjunto de datos lo suficientemente robusto porque al final, ahorita tengo 53 clases, que aproximadamente son 53.000 imágenes, pero ahorita en las pruebas me di cuenta que me hacían falta más objetos ya en esa inferencia de actividades de la vida diaria. Entonces va aumentando y va creciendo. Y pues al final demostró que con la parte del Orange Pi, que se mostró en un sistema que es capaz de poder hacer inferencias de 0.05 y 0.1 segundos aproximadamente, y realmente es muy rápido para este tipo de sistemas porque estoy haciendo pruebas desde mi propio ordenador, era más rápido, pero es que un ordenador de, ¿qué te gustan? Unas 13 pulgadas, ahí causando mucho ruido y al final lo que queríamos que no fuera tan intrusivo para las personas. Si tomamos y lo estamos tratando de reducir, tenemos ahorita 4 cámaras y lo queremos reducir a solo una. Y utilizar también sensores, por ejemplo, de estos de contacto. También queremos utilizar acelerometría giroscopio, pero eso también ya va más al siguiente estudio. Y pues también destacar que pues realmente todo esto lo hacemos para poder ayudar a todos a los servidores públicos enfocados a cuidar a estas personas, no facilitarles su trabajo, realmente no quitárselos, porque realmente este tipo de trabajos pues no sustituye un, un análisis clínico de un médico como tal, no sustituye esa parte porque realmente puede tener errores, realmente esto con respecto a un 87%, sino que les agiliza detectar de manera más temprana pues estos problemas como tal. Y como les mencionaba, que se los he dicho muchísimo, esta es una imagen, un screenshot ya implementado en el sistema con un Orange Pi. Esto es de las pruebas de imágenes de este trabajo, pero también ya estamos trabajando con la parte de la transición de imágenes, que tenemos varios problemas. Primero, que siguen siendo muy pocas imágenes para cierto tipo de clases, por ello empezamos a hacer fine tuning, por ejemplo, para ver esas deficiencias detectadas. Y hay otra cosa, vale, sí cubro la parte de la oclusión, la parte de los fondos con mucho desorden, etcétera, pero las distancias es algo que no habíamos visto. Por ello, también implementamos un zoom y una corrección de perspectiva. Por ejemplo, hace la parte de la forma de pescado, que de hecho aquí no lo muestro porque ya está corregida, que también afectó a la detección de los objetos, que eso tampoco lo habíamos detectado en este estudio. Y pues también ¿qué desembocó todo esto? Tengo un estudiante del trabajo de bueno, de grado, que de la necesidad de yo grabar estos datos, que ocupé a 2 personas más o a 3 adicionales para montar toda la infraestructura. Por ejemplo, aquí se puede ver un poco el laboratorio. Aquí teníamos una cámara, de este lado hay otra cámara, que de hecho es esta perspectiva, y teníamos otra que estaba del cenital y otra al fondo de todo. Yo ocupé de bastantes personas para montar toda la infraestructura, solamente para grabarlos. Todavía darles instrucciones, etcétera, eso ya es lo que me correspondía a mí. Pues que desarrollara este chico o desarrolláramos juntos un sistema de monitorización en una plataforma diseñada para la adquisición y la sincronización de video bueno, en información de sensores en tiempo real, que sé que maneja toda la parte de sensores Zigbee que se puedan comunicar con este sistema y puedes monitorizarlo, puedes agregar cámaras, sensores, puedes agregar muchísimas cosas y solo una persona puede gestionar toda esta parte. Y ya estos datos te los acomoda en un tipo JSON, toda la parte del tiempo, te guarda los videos todos en un tipo zip y con eso yo ya los proceso para poder implementarlo en mis modelos de reconocimiento de objetos o de la detección de objetos. Pero bueno, eso es como parte de lo que se ha desarrollado a partir de este trabajo de investigación. Y pues por mi parte es todo. Bueno, muchas gracias por la plática, Yuli. Ahora pasamos a la parte de preguntas. Si alguien en el chat tiene alguna pregunta, por favor. Ok, aquí hay una pregunta de Andrés Giovanni Calzada. Eh, Dice, hola, ¿qué tipo de sensores podrías implementar en tu estudio? Bueno, ahorita
Bueno, con el estudio que les presenté o el principal, solamente estoy utilizando cámaras. Estoy con la detección de objetos. Ya de ahí lo llevo a el movimiento del cuerpo, extracción de los key points. Extraigo también lo que son articulaciones, los movimientos, esa velocidad de tiempo, etcétera. Y también puedo complementarlo con sensores de contacto, puedo agregarle por ahora cualquier tipo de sensor que esté con toda la parte de la arquitectura de Mosquito. Gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta de Carlos Sánchez. Hola Julie, buenas tardes o buenos Hola, días. yo te Eh, conozco a ti, ¿verdad? sí, así es. Tengo una pequeña duda sobre la cuestión legal. ¿Cuál es en cuestiones de deterioro cognitivo, cuál es la respuesta del marco jurídico español o en general de la GDPR para el manejo de estos datos? Entiendo Vale. que especialmente relevante porque es datos clínicos, pero como también es movimiento humano a través de sensores visuales, ¿cómo afecta eso a estos procesos? Muchas gracias. Vale, pues mira, esa es muy buena pregunta. Por eso, lo primero que quisimos hacer es obtener solamente el objeto, porque realmente lo único que hago es ya ni siquiera te doy las imágenes, te doy los puros pesos y ya no ocupo ni siquiera ver a la persona la cara. Lo que hacemos para evitar todos esos problemas legales es por ahora, porque no lo hemos mandado al comité de ética. Hasta que no se publique el artículo, la verdad no estoy muy segura, es que hay alguien aquí que los tramita. Solo sé que publicamos el dataset, ya está publicado, con las caras difuminadas. Y al final lo que nos importa es todas esas articulaciones, los objetos, poder contextualizar todo ese video para poder ahorrarnos los problemas éticos. Entonces, en el momento de que nosotros demos esta infraestructura, lo podamos implementar ya sea en los hospitales, en casas, etcétera, lo único que te doy es el puro modelo con esos pesos. Ya después la gente nos firma un permiso de que podemos analizar estos datos, de hecho, y que podemos compartirlos en este caso para este conjunto de datos. Pero todo eso es muy complicado. Al final, yo solamente lo que me pide a mí la universidad por parte de la privacidad es, me dan una hojita de ciertos datos que tienen que llenar formulario, su firmita de puedes usarlo para lo que yo quiera y en el momento que ya no quiera que lo utilices, tienes que quitarlos, porque si no, problema legal. Y lo demás lo gestionan esta oficina encargada de esta parte. Hay una chica encargada. La verdad, yo no toco mucho esa parte, simplemente cuido que no salgan los rostros y la documentación necesaria para evitarme todos estos problemas legales. Ok, gracias. Aquí tenemos otra pregunta de María Concepción. Dice, hola, ¿cuál es el siguiente paso con respecto a la detección del deterioro ahora que ya reconoces los objetos? Vale, bueno, ya que reconozco los objetos, ahorita estoy en la parte de video. Ya utilizo esa detección tanto en video y utilizo el sujeto, toda la parte del movimiento del sujeto, para poder detectar esos objetos y poder sacar esos movimientos de articulaciones y combinar estos datos. Ya que tenga esta combinación de datos de articulaciones, poder sacar tripletas de los ángulos, distancias, ángulos, etcétera, todo como características o patrones específicos con respecto al movimiento. Queremos contextualizar también, que esa es la tercera fase, en los videos, utilizar estas VLM para decir, mira, yo te estoy dando el movimiento, te estoy dando el objeto, haciendo hincapié. Ahora lo que queremos es darle toda esa información a la LLM, bueno, a la VLM, bueno, VLM, y decir, mira, ¿qué está haciendo esa persona? Y describirlo. Y poder obtener esa información, o sea, hacer tres modelos distintos para que se puedan complementar. O sea, la salida de estos dos, complementarla a la LLM para, bueno, al VLM para poder obtener ese deterioro leve o ese deterioro cognitivo leve. Porque al final, quieras o no, ya va a ser más específico la VLM de la detección del deterioro como tal. Pero sí, son tres fases. La primera, la detección de objetos, luego enfocarlo a la persona y todas esas características de los patrones, y finalmente pasarlas a las VLM y contextualizar toda esta información.
para no solo darle datos estadísticos y espaciotemporales, sino también darle la parte del procesamiento del lenguaje natural. Bien, gracias. Creo que hace un momento hubo una confusión. No sé si Andrés Giovanni querías preguntar algo hace rato y no te dejé preguntar, perdón. No sé si quieras hacer la pregunta. Sí, Ajá. hola Julie. Primero, Hola. muchas gracias por tu exposición, muy interesante. Yo tengo una pregunta cuando mencionaste la parte del aumento de datos y que mostraste allí Ujú, pues unos sartenes y etcétera, ¿no? Y, y tengo entendido que esto lo vas a llevar a, como lo mencionas, ¿no? A video y detección de objetos. De qué manera han lidiado, o no sé si les pase, por ejemplo, ¿no? Que mostraste una imagen con un sartén y rotado 180 grados. ujú. ¿Cómo van a lidiar más o menos con eso de que, no sé, que entren y a lo mejor les detecte una lámpara redonda con forma de, y lo detecte como sartén? ¿No? O sea, ¿cómo o de qué manera piensan lidiar como que esta parte del aumento de datos se los identifique con otro tipo de, como otros objetos? No sé si me di a entender. Sí. A ver, hasta ahora, por lo que hemos pasado, la complicación mayor es que al final es que tenemos muy pocas imágenes que los objetos que estaban dentro de su rango se equivocaran. ¿Qué es lo que hacíamos? Pues, por ejemplo, bueno, es que, bueno, al principio teníamos como 530 datos promedio por cada clase, y inclusive hay unos que tenían 100. Por eso hicimos la parte del web scraping, pero se nos hicieron muy pocos todavía. Como tú mencionas, de que no confundiera esto con una lámpara, pues ya hicimos el aumento de datos para poder, ahora sí, de las imágenes que ya teníamos, irlas recortando. Que sí, para mi gusto me faltan más imágenes, pero realmente es ir o sea, aumentando o sea, ir aumentándolos para evitar estas confusiones. Al final, procesar nosotros también pensamos cambiar las escalas de colores, que de hecho eso no lo hemos experimentado, cambiar, hacer más enfoques de iluminación, buscar más objetos con más fondos de ruido, que esos son los que más le cuestan para poder mitigar esta parte, pero realmente ventaja que para esta fase no ocupamos que sea tan preciso. ¿A qué voy? De que me da igual si confunde una cuchara con un tenedor. Yo solo sé que al tener este utensilio va a estar comiendo, o dependiendo de qué más tenga a su alrededor dentro del rango de la persona. Realmente lo hemos mitigado, pero no tanto porque realmente no nos afecta en esta parte. Ok, y por ejemplo, ¿no han pensado como esta parte de en lugar de hacer aumento de datos, utilizar un modelo generativo ya preentrenado? Por ejemplo, porque Sí. hay modelos en la literatura de lo que sea, ya hablando de generativo en general, ¿no? Que le puedas Ujú. decir, ah, dame un sartén que tenga el mango color rosa y no lo sé, ¿no? Y eso te funcione para generar una mayor diversidad de imágenes, ¿no, no lo han como, no sé, o lo has pensado aplicar en algún momento? Y lo hemos pensado, pero bueno, por ejemplo, yo estaba revisando algunos y ocupabas demasiadas imágenes, miles de imágenes. Y a la hora de hacer la predicción o hacer o hacer una construcción de una imagen, no lo hacía muy bien. Otra de las cosas que noté fue de que si le meto demasiado ruido, se equivoca fatal. O sea, le va fatal a la hora de hacer la reconstrucción, porque hace bien lo que tiene el sartén a veces, pero otras, todo el fondo mm, hace, no lo sé, hace una cuchara toda rara, por ejemplo, o hace un traslape entre la cuchara y este sartén, pero eso es por la misma deficiencia de los datos. Y yo creo que también por eso no hay tantos modelos especializados en estos objetos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, al parecer creo que todo claro. Bueno, pues muchas gracias, Judith. Tu plática estuvo muy interesante y a continuación voy a leer la constancia. El Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California,
Otorga la presente constancia a la maestra en Ciencias Yulitza Altamirano Flores por impartir el seminario Detección temprana de signos de deterioro cognitivo leve mediante el análisis del movimiento humano en la vida cotidiana. Está firmada por el doctor Gilberto López Mariscal, coordinador del programa de posgrado de Ciencias de la Computación, Ensenada, Baja California, 4 de julio, del 2025.